Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en momentos de historia con el estudiante de historia Antonio Javier Alba, que nos va a comentar hoy unos temas muy especiales de inicios de nuestra historia. Mi nombre es Rita Molina y vamos allá. Hoy veremos el origen de los francos salios. Esta tribu, que habitaba en la actual Bélgica y Holanda, se verá unificada con otras subtribus dentro de la misma por Faramundo. Este es uno de los cuatro principales reyes del origen de lo que sería luego Francia. ¿Esos reyes son reales o míticos? Algunos son semi-míticos y otros son reales. Childérico, que es el último de estos cuatro reyes, se sabe que está su tumba. Sin embargo, como Faramundo, no se sabe si de verdad existió de existir o simplemente fue una representación mítica o si existió una persona que de verdad unificó pero no se llamaba Faramundo. Sabemos que existe el nombre, el momento, pero no si ocurrió así como Dacta. Ah, bueno. Tenemos que tener en cuenta que las fuentes son posteriores. La primera fuente de Franco Salios la tenemos con Gregorio de Tours en el siglo VII. Ah, bueno. Entonces, continuemos. Bueno, Faramundo llega a ser rey de los francos salios. ¿Cómo? Gracias, en cierto modo, a la muerte de su tío y que su padre aprovechó esa oportunidad para ponerlo a él como rey de todos los francos salios. Su padre era Marcomir, era el líder de una pequeña tribu de los francos salios y unificándolo con su hijo logró que esa tribu creciese. También lo curioso de Faramundo es que no solo es un rey mítico, sino que su nombre también proyecta ese origen mítico, ya que Faramundi, conceptos germánico-francos, da el significado del nombre protector de la tribu. Entonces, eso también nos hace creer que el nombre podría haber existido por ese mismo significado o ser simplemente un símbolo. Luego, como segundo rey, tenemos a Clodión. Este es hijo de Faramundo y lo que se encarga específicamente es a la guerra. Este rey, pues lo primero que hace en su inicio de gobierno, en el 420 después de Cristo, es enfrentarse contra el general romano Flavio Aequio, o Flavio Aecio. Este sí existió, sí se tienen reportes de su Sí, existencia. Clodión hay información suficiente romana como para decir que sí existió. Y Faramundo fue el único. ¿Tuvo un único hijo o tuvo más hijos? Ahí está la duda. Muchas veces con estos reyes que no están totalmente datados y totalmente informados, nos encontramos con huecos así. ¿Qué pasa? Que nosotros asumimos que el sucesor es el hijo, aunque también podría haber sido un familiar, un sobrino, un primo, pero lo normal en las tribus germánicas era que fuera el hijo. Vale. Entonces rellenamos el hueco diciendo que lo más probable es que fuera el hijo. Ajá. Porque los romanos no se encargaban de datar específicamente eso, Esos datos familiares, como ya. familiares de la tribu. Ah, Y bueno. como todos eran hermanos entre ellos, entre la Ajá. tribu, pues no se sabía si exactamente de verdad era eso o no. Entonces, continuando con el tema, Flavia Equio los derrota en el territorio más allá del Rin que tienen de Francia, de Bélgica, todo eso. Y enfrentándose contra ellos los expulsa más allá del Rin, hacia Alemania. Ahí instalará una base y intentará reorganizar su ejército, reorganizar su tribu, tanto que decide inmediatamente atacar la Turungia. La Turungia es una región de la zona centro-alemana que está pegada más a Francia ¿Y su que a Polonia y a importancia? Austria. ¿Cuál era su importancia de la Turungia? Era una zona fronteriza con los romanos,
Está en constante ataque, digámoslo así, porque estamos en la época de las grandes invasiones. Atila tardará poco en llegar. Vemos que los pueblos se empiezan a movilizar hacia Roma intentando conquistar tierras y aprovechar la debilidad de la situación fronteriza. Aparte de, había una gran cantidad de grano, había cantidad de cultivo suficiente como para mantener a la tribu y sacar riquezas, sacar comida al final de cuentas. Bueno, Entonces, atacar a esa región, sobre todo, sorprende a un castillo. El castillo romano no esperaba un ataque bárbaro. Estaban en una región fronteriza, ¿cierto? Pero no tenían la conciencia de que pudiesen pasar la frontera. Y sorprende a este castillo que se le conoce como el castillo de Dispar. Flavia Equio volverá, o Flavia Ecio volverá y tomará las riendas del combate, vencerá otra vez a Clodión, pero Clodión ve que las zonas de la Francia y Bélgica, Holanda y toda esa región, llegando hasta casi la región de Somme, está débil. Es una región que es muy rica, pero es débil. Por la zona, porque es una zona con muchos ríos, con mucho bosque, costera, fácil de atacar. poco Y, ejército y más población. y Flavio se había llevado a todas las tropas a defender la Turungia. Entonces, Flavio retorna a Roma, dejando la Turungia despejada, pero atacará a Clodión, esa región. ¿Qué pasa? Que después de atacarla, celebrándolo victoriosamente Clodión de que había conseguido recuperar las tierras del Rin que les pertenecían y más, acepta una boda de uno de sus generales en un campamento militar. Flavio, conociendo a los bárbaros que en una boda no iban a atacar otra vez, ataca en la boda y él lo hace retroceder otra vez hasta la región más allá del Rin. Clodion morirá ahí de en el más o menos en el 448 y se cree que por depresión. Primero por su fracaso como expansionista y luego también porque uno de sus hijos muere en el asedio de Soissons. No se sabe más allá de él. No, porque las fuentes romanas lo datan como un salvaje, como un bárbaro que lo único que busca es riqueza y poder. Fuentes propias no existen y hasta que no llegue a ser un reino poderoso, un reino como es el de Childérico, no habrá forma de datarlo ni gente que esté interesada en escribir sobre ello. Tenemos que tener en cuenta que el Imperio Romano también tenía las normas claras de que el imperio tenía que quedar siempre como el bueno en las historias. Nunca iba a quedar como el malo. Lo dijera la religión, lo dijera el Estado, lo dijera el pueblo. Roma siempre era el bueno. Ah, bueno. No, porque en estas ocasiones que dice mataron a su hijo o por ciertos conocimientos históricos, no se sabe nada de la mujer, no se sabe nada si tuvieron hermanos, se sabe algo más allá de su vida personal como Sí, tal. Sí. la esposa sí se conoce. Pero eso me interesaba guardarla porque luego con el hijo, que es Meroveo, sale a la luz quién es la madre y Mm. cómo y por qué es la madre. Anda, ya estaba chafando yo un misterio ahí Entonces, pues bonito de ya, guardar. y habiendo entrado en el tema de la esposa de Clodión y madre de Meroveo, podemos empezar a hablar del tercero y penúltimo de los reyes. Meroveo, primero es hijo, este sí se sabe que es hijo de Clodión y de Basilia, primera de los Turungios. Pero hay una excepción. Se cree, según la leyenda, según lo que contó Clodión y demás, es que no solo es de Clodión y de Basilia, sino que es de Clodión, Basilia y el Quinotauro. Híjole. El Quinotauro es una bestia marina que equivaldría a lo romano y a lo griego a Neptuno o Poseidón. Para darle un calibre de semidios. Mítico.
mítico, mítico, con una algo. respuesta profunda y divina, Sí, sí, sí. evitando al rey cristiano y evitando a la antigua mitología romana. Entonces, al darle esa identidad mítica, Basilia también y Clodion pasan a ser parte de esa historia mítica. Una cosa que he de mencionar y que se me ha olvidado es que Faramundo también tenía una historia así. Faramundo también intentó divinizarse o darse un origen mítico diciendo que venían de los troyanos. ¿Y era importantísimo decirlo? Sí, O... porque los romanos decían que ellos eran troyanos. Ah, Entonces era para igualarse al romano y decir, no, yo soy troyano. ah, bueno. Entonces vemos también la admiración de todos esos pueblos a Roma, que es lo que decía, Roma nunca queda como mala, al revés, Roma queda por encima de las otras tribus o como buena, dándole salvación, dándole resguardo. Sí, Lo vemos en otros momentos de la historia como Roma cambia y divergesa la historia para quedar ellos salir ellos. victoriosos. Pero Mm. volviendo a Meroveo, este no se sabe mucho más, se sabe que tiene ese origen divino. Se cree que pudo estar en la batalla de los campos cataláunicos a favor de Roma, apoyando a Flavia Ecio y a los visigodos y alanos contra Atila, que acaba de llegar. Será la primera batalla donde Atila no saldrá totalmente triunfante, tendrá que retroceder y muere el rey visigodo, es decir, hay un entramado en la lucha, Ajá. pero Meroveo se supone que iba con su pequeña hueste y que no participó en gran medida al combate. Y el hijo pelea de la mano con el enemigo del padre, Sí, por intereses políticos por, o territoriales más por que políticos. intereses políticos y defensivos. Tenemos que tener en cuenta que Atila iba empujando a todos los pueblos. Sí, Y si no encaja según Atila, te elimina. sí, sí. De hecho, Atila tenía el apoyo de los ostrogodos, que venían con ellos, huyendo de ellos, pero sin embargo los visigodos, que son de la misma rama de los godos, estaban a favor de Roma. Tenemos que ver que Atila era una presencia enemiga para todos. Esto es, el amigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Entonces, vamos viendo cómo interactúa Roma y cómo va haciendo lazos con los pueblos que acaban de llegar y están en contra de Atila. Que luego esos lazos se desharán con la caída de Roma. Sí. Entonces, volviendo a Meroveo, pues Meroveo parece que participó en esa batalla y que fue un rey bondadoso, bueno, pacificador, no interactuó con el exterior, no quiso hablar con Roma, no quiso hablar con nadie, simplemente defender su tierra. Poquito más. Luego de su hijo sí Ajá. se sabrá más, que es Childerico I. Ajá. Childerico I es el que ya hemos hablado que tiene su propia tumba. Entonces, este rey ya está datado, ya tiene zona geográfica específica, que es la Bélgica romana, y no solo actuará a favor de Roma en muchas decisiones, sino que también actuará a su convenir. Pensando por un principio, este rey no es un rey perfecto. Ahí se nota donde también las fuentes empiezan a ser más propias germánicas que romanas. El rey no es totalmente perfecto. El rey tiene un problema con las nobles de la corte y con los nobles porque iba ligando con cualquiera. Ah, mujeriego. Entonces lo expulsan 8 años de su reino. Sigue siendo rey, pero está exiliado. Para apaciguar A las los aguas con los nobles. nobles y que buscase pareja porque no tenía pareja tampoco. También se sabe que quizá su apoyo a Roma le diera cierto poder con algunos nobles de Roma, con los patricios, sobre todo con el Magister Militum de la Galia, que era en aquel entonces era Egido. Ah, Egido durante esos 8 años de exilio sustituye al rey en funciones.
Gido será Magister Militum de la Galia y rey de los francos salios durante Ah, 8 años. Pero mientras Gido mantiene ese reino unificado y bajo la protección, al final de cuentas, de Roma, nuestro Childérico está fuera con otro rey y con otra reina. Estos reyes, este rey y esta reina, son del reino vecino de los francos, Turungios, los Turungios. Los Turungios, donde está Basinio y Basinia, reyes de Turungia. ¿Qué pasa con Basinio? Que se queda sin esposa. este hombre se lo lleva, se la lleva. Childérico se lleva a la esposa del rey tras 8 años de haber habitado en ese palacio. No, le tendieron la mano y se llevó a la Los mujer. nobles aceptaron el retorno porque tenía esposa. ¿Qué pasa? Que a Basinio eso le marcó tanto que no volvería a casarse con una de las ramas de esa mujer. Pero a los nobles francos salios les solucionó la vida. ¿Por qué? Porque ya no habría ligue en la corte. Anda. Ya tenía esposa, como Ya he dicho. tenía su esposa fija y... Ya no habría ningún tipo de problema con el rey. Entonces, Egido vuelve a ser simplemente Magister Militum de la Galia y Childérico vuelve a ser rey de los francos salios. Hubo peleas entre el reino No, en un de inicio, Childérico y el reino donde estaba la mujer. no. Basinio no quiso intrometerse en una guerra porque estaba en minoría. Egido iba a salir a favor de Childérico y no tenía ninguna oportunidad de vencer a ejército romano. Sí. No quiso intrometerse en una guerra, abandonó todos los restos y decidió volverse a casar con otra. Ah, bueno. Luego, a la vuelta de su exilio, tuvo que hacer frente a muchos deberes, como era el conservar esas tierras y protegerlas de los enemigos que iban llegando, porque ya Atila el Uno pues estaba dando guerra en otras zonas de Europa. Entonces, apoyará a Egido en Orleans, en la batalla de 1463 contra los visigodos. Porque los visigodos, aunque ayudaron a Roma contra Atila, no dejaban de ser los godos salvajes que vinieron saqueando hasta Roma y pasaron Ah, los... Entonces vemos cómo es que los visigodos específicamente, se asientan en el sur de Francia actual. Entonces habrá una batalla donde triunfará Egido con el ejército también de Childérico. Luego, tras la muerte de Egido, su hijo, el hijo de Egido, no está preparado para seguir el puesto y se encargará un noble, Paulus, de gobernar la región de la Galia como ajá. Magister Militum. Entonces, ¿qué pasa? Que entra en un combate contra los sajones en Angers, pero en el asedio él muere Ajá. y llegará Childérico un día después de la muerte y Ajá. triunfará sobre Angers. ¿Qué pasa? Que en Angers, al triunfar él, se queda él Ah, con el territorio directamente. Decide jo. no cedérselo a Roma, sino que acogerlo él para darle protección a él, ya que el Magister Militum no había sido capaz de defenderlo. Ah, amigo. Luego también se sabe que firmará paz con Flaviano Acro, Dux Italiae, ha caído ya el Imperio Romano, ya no existe un emperador. Y aparte de eso, aparte de firmar con el máximo autoridad que habría en Italia en aquel entonces, que era Odoacro, se une también con los sajones Sí. para exterminar a los alamanes. Los alamanes, digamos que es el origen de Alemania, los Ajá. pueblos que se sientan en la actual Alemania, y empiezan a hacer sus microreinos. Pero eso a los francos salientes no les convenía, porque iban uniéndose e iban haciéndose más fuertes. También, tras esto,
años más tarde, veremos cómo es que el hijo de Egido y el hijo de Childérico se irán separando. ¿Por qué? Porque las diferencias del hijo de Egido, que es rey de la zona romana de la Galia, Ajá. y el hijo de Childérico, que es rey de los francos salios, se encontrarán en intereses, primero, y lo segundo, sus relaciones no son como las de sus padres. No buscan un bien común, sino que el romano busca volver a instaurar el imperio romano y el hijo de Childérico, que es Clodoveo, busca engrandecer su reino. Entonces, encontrados, habrá una Ya se guerra, separan en habrá caminos. guerra y triunfará pues el que tenga que triunfar, que será en el próximo capítulo que cuando lo mencionaré. Ajá. Y bueno, terminando con esto, ya nos queda ya finalizar el... Finaliza. Pues muchas gracias, Antonio, por entretenernos con esta simpática historia, que es nuestra historia al final, pero es de una forma amena y simpática. Eh, Nos llenamos de cultura, de historia, en este momento de historia. Muchas gracias de nuevo y aquí nos tienen a su servicio. No sé si quieres decir algo más, Antonio. Bueno, que cualquier duda, cualquier inquietud, curiosidad, algún tema histórico que quieran que especifiquen, que explique y demás, que lo hagan saber por los comentarios o por cualquier función que haya para comentarlo y pedirlo. Bueno, hasta aquí llegamos. Momentos de historia. Me despido, Rita Molina y Antonio Javier Alba.